Bienvenido a una lección sobre interpretación de los valores de las funciones y los valores de las funciones derivadas. Para el primer ejemplo, el salario mensual SDT en dólares de un trabajador portuario viene dado por la función cúbica SDT, y también un injerto a la izquierda, donde T es un número de años después de 1980. Empecemos por etiquetar el eje. El eje vertical es SDT, que es el salario mensual en dólares. El eje horizontal es T, es decir, varios años después de 1980. A continuación, interpretamos que el valor de la función S de 14 es igual a 1275,77. Recuerde que cada valor de función representa un punto en la gráfica de la función. En este caso, SF14 es igual a 1275,7. Es el punto 14 en 1275.7. El valor T de 14 representa 14 años después de 1980, lo que sería 1994, y el valor de la función de 1275,77 es el salario mensual, y dólares para el empleado portuario. Esto indica que el valor de la función S de 14 es igual a 1275,77, lo que significa que el salario mensual del trabajador portuario en 1994 era de $1.275.77. La elección correcta es la tercera opción hacia el norte. La primera opción no incluye la palabra salario mensual. Tampoco incluye dólares en el valor de la función. La segunda opción sí incluye el salario mensual, pero no incluye el dólares sobre el valor de la función. A continuación, los reinterpretarán el valor de la función derivada como prima 410 nils menos 27.18. Recordemos que es una función derivada. El valor representa la pendiente de una recta tangente y también una tasa de cambio instantánea. El valor de la función derivada de menos 27.18 es la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función cuando t es igual a 14. Así que si dibujamos la tangente línea en el punto en el que acabamos de trazar esta línea, ahora conocemos la pendiente de esta recta tangente es menos 27.18, que también representa la tasa de variación instantánea del salario mensual con respecto a t. Para entender mejor esto, es útil escribir la pendiente como una fracción con el denominador de 1 y, a continuación, incluye las unidades. Recuerda, la pendiente está midiendo el cambio en S con respecto al cambio en T, donde el 27,18 negativo es realmente menos $27.18, y el denominador de 1 representa el cambio en el tiempo de un año. Así que esto nos da la tasa de cambio instantánea del salario mensual. Cuando t es igual a 14, sabemos cuándo t es 14, el año es 1994, y porque la derivada el valor de la función es negativo, el salario mensual es disminuyendo a un ritmo de 27 centavos por año. De nuevo, cuando sea el año 1994. Repasando las opciones, la respuesta correcta es la cuarta opción. El salario mensual en 1994 estaba disminuyendo en 27 centavos de dólar al año. Vamos a echar un vistazo a un segundo ejemplo aquí. Recibimos los ingresos diarios, los RFT y los millones de dólares de una película T días después del estreno como modelo exponencial dado por RFT. Y de nuevo, RFT se representa gráficamente a la izquierda. De nuevo, etiquetemos primero los ejes. El eje vertical es RFT, que representa lo diario. Los recibos en millones de dólares y el eje horizontal. El número de días después del estreno de la película. A continuación, para interpretar el valor de la función R de 28 es igual a 16,39 geométricamente. Este será el punto. En el gráfico 28, 16,0.39, que es este punto aquí. El valor T de 28 representa 28 días después del estreno de la película, y el valor de la función de 16,39. Habrían sido los recibos diarios. En millones de dólares, y por lo tanto, la correcta. Una vez más, la interpretación es la tercera opción. Los ingresos 28 días después de la inauguración ascendieron a 16,39 millones de dólares. Observe que la primera opción no tiene las unidades de millones. La segunda opción no tiene las unidades de dólares. Para la segunda parte, queremos para interpretar la función derivada, los valores son primos de 28 es igual a menos 0.772. Una vez más, recuerda el valor de la función derivada representa la pendiente de también una línea tangente como una tasa de cambio instantánea. Si dibujamos la recta tangente en el punto donde t es igual a 28, esto sería la recta tangente, y sabemos que la pendiente es igual a la función derivada valor negativo 0.772. Para ayudarnos a interpretar la pendiente de la recta tangente, así como del valor de una función derivada, comencemos como una fracción con un denominador de 1 y luego incluye las unidades. Para R y T, sabemos que los ingresos en millones de rupias, de dólares y T es tiempo.
y días después de la apertura, por lo que un valor negativo de $0,772 millones representa un resultado negativo de $0,772 millones y el denominador de 1 representa un día. De nuevo, este es el tasa de cambio instantánea de los ingresos diarios del SPECT cuando te equivale a 28 o 28 días después del día de apertura. Analizando las opciones, la respuesta correcta es la cuarta opción. Los ingresos, 28 días después de la apertura, disminuyeron en $0,772 millones por día de preaviso. Incluye todas las unidades correctas. Una vez más, no incluimos el negativo porque el negativo indica los ingresos están disminuyendo. Espero que lo hayas encontrado útil. Y,